objetivo que figuraba en su casillero, de ahí que ante los de Benítez, Víctor Espárrago plantease un partido eminentemente de contención al que desgraciadamente para los espectadores le sobraron 85 minutos y tuvo que ser el danés Lauritzen el que al final, en los últimos 5, se convirtiera en el auténtico protagonista del encuentro, naturalmente para los malagueños. A los 12 minutos de juego, el señor Socorro González interpretó como falta esa entrada de Chano Azul. Fernando aparece en la parte inferior de sus imágenes y va a ser el hombre que, libre de marcaje, conecte ese tremendo testarazo y logre el primer gol del partido, naturalmente a favor del Valencia y su tercero en lo que llevamos de campeonato. Lógicamente quedaba mucho partido y el Málaga tenía la obligación de tratar de neutralizar la ventaja, pero los hombres del Valencia, muy bien organizados en todas sus líneas, desbarataron casi siempre las acciones malagueñas, que si bien es verdad que tuvieron muchos minutos el balón controlado, no supieron profundizar en la portería de Ocho Torenas. El Valencia estaba muy bien centrado sobre el césped, aunque en esta oportunidad, a los 29 minutos, Bosio tuviese esa fuerte entrada hacia la lucha. Sería la primera tarjeta amarilla del partido. La réplica valencianista la pondría su hombre de centro del campo, Bosio, con el dorsal número 6, levanta el brazo derecho, le van a centrar y vean qué espléndido remate de cabeza y qué no menos buena intervención de Jaro. Ahora el Valencia va a ver cómo la suerte le acompaña. El balón llega a Lauritzen, ve en profundidad a su compañero Villa, sale Ocho Torena, no logra despejar y Villa no tiene la suficiente fuerza para llegar y obtener el gol del empate. El balón saldría fuera sin consecuencias y ya estábamos en los últimos minutos del partido. Va a llegar una nueva tarjeta. Antonio pierde un balón ante el brasileño Toni. Este se va a internar y vean claramente cómo Antonio lo zancadillea y recibe la segunda tarjeta amarilla del partido. Primera para los malagueños. Así finalizarían los primeros 45 minutos. Málaga 0, Valencia 1. Los de Benítez siguieron intentándolo y a los 10 minutos se va a producir esa parada de Ocho Torena sin que el remate de Matosas consiguiera su objetivo. Villa se encontraba caído en el terreno de juego y esto propició el ataque por la banda derecha del Valencia, aunque el remate del brasileño Toni no supusiera nada efectivo para él. Villa rápidamente fue atendido y sin consecuencias el Málaga lógicamente seguía a lo suyo, intentándolo. Esteban, que había salido en la segunda parte, remata de cabeza pero sin posibilidades de gol. Nueva tarjeta amarilla, en esta oportunidad para Villa, que no está muy de acuerdo con la falta que le pitan, y el señor Socorro González muestra la tercera cartulina amarilla. El Málaga seguía sin ganar en su campo y Arroyo a punto estuvo de conectar su pierna derecha, pero el balón saldría fuera. Minuto 39 del partido, cuarta tarjeta, en esta oportunidad para Matosas. A partir de ahí llegaría el festival de este hombre que está de espaldas, con el dorsal número 10 del Málaga, el rubio danés Lauritzen. Vean ustedes el primer aviso, a los 41 minutos de juego, y qué gran intervención de Ocho Torena. El árbitro sancionó falta por esa entrada de Ruiz hacia el gol del equipo malagueño. Llegó 2 minutos después, disparo fenomenal de Lauritzen. Ocho Torena, que no ve inicialmente la salida del balón y cuando se tira, aunque logra conectar su brazo derecho, en la repetición lo vamos a ver, no consigue impulsarlo lejos de la red. Fortísimo el disparo. Ahí vean ustedes cómo Giner tapaba a su guardameta y al final empate a 1, aunque todavía quedaban 3 minutos para terminar el partido, y vean la oportunidad de Lauritzen, aunque en esta oportunidad, al ser
el disparo con su pierna derecha no pudo centrarlo bien. El último remate del partido, ya prácticamente sobre el minuto 45 y medio, fue tras este saque de Nando de Boro, pero su balón salió. El Málaga no consigue vencer en su estadio. Recuerden ustedes que empató con el Celta y con el Atlético de Madrid, y hoy lo ha hecho con el Valencia, que de esta forma se queda sin negativos en su casilla. Hemos creado no muchas ocasiones, pero alguna bastante clara, que creo que el partido está bastante controlado, y al final de 5 minutos pues 3 jugadas de Laurisen que casi hace que perdamos el partido. ¿Les ha faltado a ustedes ambición de ganar? Bueno, yo creo que el Valencia ha defendido bien, se ha encontrado que iba ganando los pocos minutos y creo que controlábamos bien el partido. Luego las ocasiones, no ha sido ambición porque ocasiones hemos tenido, sino yo creo que ha sido resolver el partido con el 0-2, y si hubiese sido así pues creo que el partido no lo hubiésemos llevado nosotros.